grabar. La vez pasada nos olvidamos la segunda parte y bueno, no sé si alguien después mira de nuevo, pero por si acaso alguien falte, puede encontrar la grabación. Bien, con respecto a lo que vimos en la clase pasada, ¿hay preguntas, hay dudas o cómo estamos con eso? ¿Nada? ¿Todo claro? Hola, profe. Hola. Todavía entrando. Preguntaba, ¿dudas con respecto a lo que vimos antes? Porque tenemos esa unidad que nos habla del proceso salud-enfermedad, después nos habla de lo que es la salud pública. ¿Se recuerdan? Que habíamos visto también un poquito en el apunte, bien, lo que teníamos como salud pública, las definiciones. Vamos a esperar un poquito que todavía están llegando. Profe, disculpe que le interrumpa. Recién Sí. una compañera me avisó y dijo que va a entrar un rato tarde a la clase porque está saliendo de trabajar. Sí, bien. Bueno, ahí hay algunos que están llegando también. Bien, ahí les comparto un poco la pantalla. Esto es lo que tenemos en la primera unidad. Bien, lo anterior, este proceso de salud-enfermedad que estuvimos viendo, ¿se acuerdan? Que decíamos que está en un extremo está la salud y en el otro extremo está la muerte y nosotros nos movemos siempre en esta zona neutra. Bien, después tenemos lo que es definición de salud pública, que decimos que es una disciplina o es una ciencia, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Es prevenir, ¿ya? Prevenir y cuidar la salud de la población. Dentro de esto, prevenir la enfermedad, prolongar la vida, y esto lo hace a través de prácticas que desde las instituciones lo van a lograr. ¿Cómo es esto? Dice, institucionalmente organizadas, ¿no? Que van a atender a la salud. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas de las instituciones que van a trabajar para que nosotros tengamos mejores condiciones de vida, como es, no sé, los servicios que se nos dan, los controles que se hacen a través de los alimentos, el tener una vivienda digna, es tener los servicios básicos, ¿no? Por eso, si ustedes miran acá en el apunte, nos va a hablar que es una responsabilidad plurisectorial y que también va a estar ligada a este desarrollo económico, social y cultural. ¿Se acuerdan que hablábamos también de la cultura, que a veces la misma cultura no permite que nosotros tengamos mejores condiciones de vida porque están como acostumbrados a eso? Luego empieza la epidemiología y acá vamos a un poquito ver esto desde hoy, qué es lo que es epidemiología, bien, qué se entiende por epidemiología. Ahora les comparto la pantalla. Bien, epidemiología, como ahí nos muestra, viene etimológicamente, bien, si la dividimos, es una palabra que viene del griego, así como muchas de las cosas, de las palabras que son latinas, ¿no? Su origen la tienen en el griego. Entonces, epi significa sobre, demos, pueblo, y logos, estudio tratado. Entonces, el estudio, ¿ya?, de los pueblos o tratado, bien, sobre los pueblos. Entonces, esto es lo que es el estudio que nosotros hacemos sobre la población y todo va a ser referente a lo que es los procesos de salud y enfermedad. Bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, profesor, Sí, escucha se claro. escucha bien. Bien, Sí, creo que eso profe. es importante. Sí, profe. Bien.
Bueno, acá tenemos una definición de epidemiología y como ven están así en rojo y entre paréntesis para hacer una mejor explicación. Entonces, epidemiología es una disciplina, ¿bien? Y estudia que la distribución y determinantes. Y después tenemos entre paréntesis científica, sistemática y estadística. ¿Por qué? Porque se basa en la ciencia. Es algo que se hace sistemáticamente y usa la estadística para realizar sus estudios. La distribución, esto nos va a decir con qué frecuencia y patrón, ¿no?, se presentan estas características, por ejemplo, las enfermedades y en qué región se desarrollan, con qué frecuencia se desarrollan, qué tipo de personas se enferman, etc. Y las determinantes, ¿bien? Y las determinantes se refieren a las causas o a los factores de riesgo. ¿Se recuerdan que la vez pasada hablamos también de las determinantes, en el sentido que en este proceso de salud-enfermedad va a estar influenciado por este contexto social, ¿bien? Este contexto físico, social y cultural que nos rodea. Porque nosotros vivimos en una realidad, ¿no?, social, en una sociedad. Entonces, todo esto, todas estas determinantes van a influir. Va a influir nuestra biología, ¿bien?, cómo estamos hechos, cómo es nuestro sistema inmune, si tenemos una fortaleza física, etcétera, bien, la genética que traemos, y van a influir también todas las cosas ambientales. Y ahí vamos a tener, en estos determinantes o factores determinantes, tenemos mucha variedad que puede influir. Dentro de los ambientales tenemos físicos, tenemos químicos, biológicos, bien, tenemos sociales y culturales, y esto hay que tenerlo muy presente porque siempre van a estar influyendo en nuestra realidad. Bien. Entonces decíamos que son estas frecuencia y patrón y determinante, que son las causas, ¿bien? Las causas y los factores de riesgo que van a producir las enfermedades o estos eventos y fenómenos de salud en grupos ya sociales, ¿bien? Y todos los factores que van a influir sobre la ocurrencia y la variación y distribución. Bueno, esto es lo que tenemos como una definición. ¿Cómo la vamos a ver? ¿Cómo vemos, por ejemplo, la distribución? Vamos a mirar en 3 variables. Esto también es muy importante tenerlo siempre presente. Estas variables que vamos a tener que estudiar: el tiempo, el lugar, la persona, ¿no? Tiempo. ¿Cuándo? Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando es invierno, ¿de qué nos enfermamos? Resfrío, gripe, Resfrío, neumonía. gripe, neumonía, estas cosas, casi todas cosas respiratorias, ¿verdad? Cuando llega la primavera, ¿qué es lo que es característico? Alergias. Alergias. Todo, siempre cuando es primavera, empiezan las personas que tienen alergia, bueno, empiezan, que le lloran los ojos, que la nariz siempre le está corriendo, etc. Bien, entonces, tenemos algunas cosas que sabemos que en algunos lugares, ¿no?, se producen o en un tiempo determinado. ¿Bien? Por ejemplo, primavera, invierno. Cuando viene el verano, bueno, tenemos las diarreas, todos los problemas estomacales, ¿no?, o de gastroenteritis, etcétera. ¿Por qué? Porque comemos mucha fruta, comemos verdura y a veces no están bien lavadas. Bueno, toda esta problemática que puede surgir. El lugar, ¿dónde? ¿Dónde se origina? ¿Por qué se origina? ¿Cuáles son las características de este lugar? Etcétera. ¿Bien? ¿Se acuerdan que cuando empezó la pandemia, bueno, desde dónde se originó, el lugar físico, en qué tiempo se originó, cómo se esparció, cómo se movió, etcétera? ¿Bien? Luego tenemos la otra variable, ¿no?, que es persona. Si silencian su pantalla, chicos. Espera un poco, Dani, porque me hizo. Salía caliente todas las canillas.
Está bien, apagar el micrófono. Sí, eco. Porque si tenemos atrás a alguien que nos está hablando, chicos, para que no nos interrumpamos. Ay, disculpen, es que me cambié el celular y me quedó prendido. Mil disculpas. Está bien, está bien. Bueno, entonces, 3 variables que siempre vamos a tener presente, ¿no? Tiempo, lugar y personas. El tiempo, cuándo ocurre, el lugar, dónde, las personas, quién. Y después aquí cada una de estas las vamos a también a ver otras cosas. Porque, volvemos atrás, perdón, ahí. Porque, por ejemplo, la persona, ¿quién se enferma más? ¿Son los varones? ¿Son las mujeres? ¿De qué edad? ¿Bien? ¿Cuáles son las características? ¿No? ¿Son más las personas, no sé, de origen blanco, de moreno o de piel negra, los altos, los bajos? O sea, todas estas características las vamos a ir viendo. ¿Bien? En cada una de estas variables vamos a ir viendo diferentes cosas. Luego tenemos las determinantes. ¿Cómo se enferman? ¿Cuáles son las cosas que me están influyendo? ¿Por qué? Bien, esto también siempre tenerlo presente. Bueno, eso como una breve introducción y después tenemos esta evolución histórica. En este PowerPoint tienen un resumen. También en la plataforma tienen otros videos que van a complementar, bien, que lo explica la otra docente, bien, que van a explicar un poco esta historia de cómo se desarrolla la evolución histórica de la epidemiología. Ya no es algo que es de ahora, sino lo tenemos desde antes de Cristo. Tenemos, por ejemplo, Hipócrates, que fue el primer epidemiólogo, perdón. ¿Por qué? Porque él intentó bien explicar cómo ocurre la enfermedad, ¿no? Y lo trato de hacer desde una base racional, ¿bien? No desde este punto sobrenatural, que era lo que se creía, que era el castigo de los dioses, etcétera, sino que él observando y estudiando, nos decía que en el aire, que en las aguas, que en los lugares, ¿no? Habían gérmenes que podían contaminar. Entonces, también hizo esta introducción a los términos de epidémico y endémico. ¿Bien? Epidémico cuando hay una cantidad de casos en un lugar determinado. Y endémico, bueno, cuando está siempre presente, que es característica de esa zona. Bien, también tenemos Galeno, ya esto es después de Cristo, que él también, con la observación, ¿no? Fue viendo que, por ejemplo, el estilo de vida, el tipo de persona que es, pueden influir en la salud y en la enfermedad. Bien. Luego vamos a tener otros en la historia de la epidemiología, ¿no? Que fueron estudiando y nació esta teoría microbiana de la enfermedad. ¿Por qué? Porque vino el descubrimiento del microscopio, etcétera, y pudimos ver que habían realidades, ¿no? Microscópicas que no las podíamos ver a simple vista, pero que nos estaban enfermando, ¿no? Y que, por ejemplo, eh, este acá que es, creo que será un griego, porque por el nombre que tenemos, Hieronymus Fractorius, algo así será, ¿no? Que nos dice que la enfermedad, bueno, puede ser transmitida de persona a persona, porque por estas partículas, ¿no? Que son demasiado pequeñas, pero que nosotros al hablar vamos a sacar de nuestra saliva, por ejemplo. Bien, y esto es lo que pasó en la pandemia, por eso usamos el barbijo, estas micro, ¿no? Gotitas que van a contagiar, sobre todo cuando estornudamos, cuando hablamos, etcétera. Bien, bueno, después este señor eh, ya con el microscopio dio esta fundamentación de la teoría microbiana, ¿no?
que hay estos microbios que nos van a contagiar. Luego tenemos Pasteur, ¿no? Que también descubrió y empezó con esta inmunización para la rabia. Bien, aquí empezaron las vacunas, la pasteurización de los alimentos, etc. Así que vean cómo es de antigua. Luego tenemos algunos, por ejemplo, Brown, William Farr, etc., que ya en los siglos siguientes fueron analizando datos de enfermedades y de mortalidad que hubieron en ciertos años, y estos fueron cuantificando patrones, ¿no? Por ejemplo, de nacimiento, de muerte, la ocurrencia de la enfermedad. Y esto también ayudó para que hubiera una estadística. Ay, perdón. Ay. Bueno, tenemos a Farr, William Farr, ¿no? Padre de la estadística. Así como viene la epidemiología, también nace la estadística, porque empezamos a cuantificar cuántas personas se mueren, cuántas personas nacen, ¿no? En qué tiempo hay más nacimientos, etc. Luego tenemos también el desarrollo de las enfermedades. Hubieron ya en el 1800 estos estudios epidemiológicos. Acá, por ejemplo, tenemos este señor Snow en el siglo XVIII, que hubo una gran epidemia ya de cólera, brotes grandes de cólera en la ciudad de Londres, y este señor, que no es un médico, nada, él es un estadista, bien, con la observación se dio cuenta que algo estaba pasando, que algo enfermaba. Por ejemplo, acá lo que pasó, esta gran mortandad que hubo en Londres, y era que el agua se contaminó, ¿no? Y aquí vemos en la viñeta que hay, ¿no? Cómo él, observando que toda la gente que iba a beber de ese pozo tomaba esa agua, se enfermaba y moría, ¿no? Y así, bueno, pudo detener este brote de cólera que había surgido en la ciudad por las aguas contaminadas, ¿bien? Así que vean cómo ya nos está dando alguna definición de lo que es y cómo podemos, con la observación solamente, hacer estos estudios. Bien. Aquí nos dice este señor, esta es una definición del 2008, que cada definición va a estar influenciada por su época, y esto lo sabemos que es así, ¿no? Siempre, cada época, cada situación nos va a dar una definición, porque va a leer en su tiempo lo que está sucediendo, ¿no? Y aquí nos dice que la ciencia, que la epidemiología es la ciencia que estudia este proceso de salud de enfermedad. Acuérdense siempre, bien, proceso, salud, enfermedad, que es algo vital, algo dinámico, algo que siempre está cambiando. Bien, ¿qué sucede en la sociedad, no? Analizando la distribución poblacional y los factores determinantes del riesgo de las enfermedades, las lesiones, los eventos asociados a la salud, que proponen medidas específicas de prevención, de control, de erradicación, etc. Por ejemplo, en este brote de cólera que hubo en la ciudad de Londres, fue el no beber más de ese pozo porque está contaminado. Bien, y desde ahí, bueno, empezaron a tener una evolución buena y sacaron el problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿para qué me sirve la epidemiología? Bueno, la epidemiología me sirve para análisis de las situaciones, me sirve para vigilar, o sea, la aparición de enfermedades, para evaluar tecnología, para investigar. Bien, estos son los campos en los que me va a servir la epidemiología y en los cuales la puedo utilizar. ¿Por qué? Porque vamos estudiando cómo se va desarrollando la enfermedad. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O es muy enredado? ¿No? Acá veo algunos, los demás no sé Profe, si dejaron solo ¿puede, el nombre. Dime. profe, ¿puede volver a repetir la última parte? ¿Para qué sirve la epidemiología? Porque ahí como que me faltó, por favor.
Los campos o para lo cual nos va a ayudar la epidemiología van a ser esto. Por ejemplo, análisis de situación. ¿Por qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Bien, para investigar. O sea, ¿por qué ocurren ciertas enfermedades o por qué se van desarrollando? Vigilancia epidemiológica. Por ejemplo, en un centro sanitario, bien, si llega un caso de tuberculosis o llega un caso de sarampión o alguna de estas enfermedades epidemiológicas, o sea, exantemáticas que son de los niños generalmente, lo que yo tengo que hacer es avisar, poner en alerta, anotar y hacer un seguimiento. Entonces, yo estoy vigilando y estoy controlando la aparición de algunas enfermedades que pueden ser un problema. Por ejemplo, ahora, ¿cuál es el problema que estamos teniendo ya hacia a nivel mundial y que la OMS puso una alerta que debemos estar atentos porque si aumentan los casos habrá que hacer o tener algunas medidas. Ya tenemos algunas medidas de protección y todo lo demás que con la pandemia hemos ido aprendiendo. ¿A qué me refiero? ¿La A la viruela del viruela del mono, mono. profe? A la viruela del mono, ¿ya? Porque hay muchos casos, se están aumentando. Entonces, esta vigilancia siempre está atenta a los nuevos casos o si aumentan o disminuyen, ¿bien? A evaluar tecnología. ¿Por qué? Porque a través de los estudios yo voy evaluando si estas nuevas tecnologías que puedo poner como para controlar sirven o no, etcétera. ¿Bien? También nosotros podemos usar la epidemiología en tres grupos, ¿bien? Por ejemplo, individuos y colectividades van a estar informados con respecto a la salud que están teniendo. Supongamos que tenemos casos de viruela en alguna de nuestras comunidades, nosotros tenemos que informar a la población. ¿Para qué? Para que empiece a hacer usos de medidas de protección. Bien, si veo ciertos síntomas o algo, bueno, saber que a lo mejor hay un posible brote, ahora digamos, de viruela, ¿no? Y esto ayuda mucho, ¿bien? ¿Por qué? Porque así como pasó para la pandemia, que primero no sabíamos cómo teníamos que comportarnos, cuando supimos que si nos lavábamos las manos, nos cubríamos cuando estornudábamos, usábamos el barbijo, ¿no? Ya no iba a haber problema, o al menos íbamos a tener barreras que nos iban a proteger, ¿bien? Esto es muy importante, o sea, las personas y las comunidades necesitan estar informadas. Otra cosa importante es cómo, ¿no? O sea, cómo el grupo de uso se refiere al conocimiento, a la difusión sobre qué lo causa, ¿no? Las determinantes y las causas de los problemas de salud que estamos enfrentando. Por ejemplo, en este caso, tenemos que ir aprendiendo cómo comportarnos delante de esta realidad que es la viruela del mono. Si llegaran a aumentar los casos, ¿no? Que ya es una alarma porque en muchos lugares han ido apareciendo y como nosotros nos movemos bastante, ¿no? Ahora es muy fácil trasladar un virus porque, bueno, hay un movimiento muy grande de personas. Bien. Otro grupo de uso de la epidemiología también se refiere a las tareas de evaluación y a las políticas. O sea, con los datos que yo voy teniendo, voy a poder tener estrategias, ¿no? Y voy a poder organizar acciones para proteger, ¿no? O para modificar ciertas situaciones. Bien, conociendo, ¿no? Conociendo cómo se va desarrollando, por ejemplo, la enfermedad, yo puedo ir usando ciertas estrategias o aplicando ciertas tecnologías para poder controlar esto. Imagino que si esta enfermedad se sigue transmitiendo, bueno, tendremos que poner algunas medidas para poder controlar
su recorrido, su dispersión a través de la comunidad. Bien. Usos principales, ¿no?, de la epidemiología en la salud pública. A nosotros nos ayuda para identificar, ¿no?, la historia natural de las enfermedades. O sea, saben, como vimos, el proceso salud-enfermedad. También la enfermedad, la historia natural de la enfermedad empieza. Yo estoy sano, comienzo a tener síntomas de algo que no va bien en mi organismo, ¿no? Voy a tener un periodo asintomático y uno sintomático. O sea, primero no voy a tener ningún síntoma, pero ya voy a empezar a estar enfermo, bien, pero sin síntomas evidentes. Luego viene la parte clínica, sintomática, donde aparecen todos los signos. Después de esto viene el periodo de recuperación, bien. Entonces, siempre vamos a poder tener a través de la epidemiología esta identificación. ¿Cómo pasó en la pandemia? ¿Se recuerdan que nosotros podíamos estar enfermos y no teníamos síntomas? ¿Se recuerdan? Algunos decían, pero yo no tengo ni dolor de cabeza, ni problemas de olfato, y me siento bien. Pero si le hacíamos el análisis, estaba positivo. ¿Se dan cuenta? Este se llama periodo asintomático, ¿no? Tengo la enfermedad, pero no tengo síntomas evidentes. Y después viene, bueno, este problema evidente cuando ya los síntomas están y son claros. Esto nos hace que la historia natural de la enfermedad o este proceso de salud-enfermedad se divida también en periodos, ¿no? En un periodo prepatogénico, en un periodo patogénico y en otro pospatogénico. Esto para que tengan como información. Otra de las cosas, bien, nos va a ayudar la epidemiología a la descripción de cómo se distribuye la enfermedad, con qué frecuencia y qué tendencia de enfermedades hay en las poblaciones. Por ejemplo, nosotros podemos decir, en el sur nos enfermamos más de esto, en el norte hay más problemas de cólera, de malaria, etcétera. ¿Por qué? También por el clima que estamos viviendo. O sea, todas estas cosas las va a identificar la epidemiología. Bien, va a identificar la etiología, o sea, cuál es el origen, los factores de riesgo para que aparezcan ciertas enfermedades. Por ejemplo, hay enfermedades que van a ser características de alguna zona. Nosotros acá en el sur, sobre todo en la zona cordillerana, ¿cuál es el riesgo de tener alguna enfermedad que sea propia de la zona? A ver si a alguien se le ilumina la lamparita. Nosotros tenemos bosque, tenemos muchas quilas y estas cosas. ¿Qué es lo que anda en el bosque y que no se enferma? Y que a veces tenemos casos. Las ratas. Las ratas, ¿no? El famoso antivirus. Bien. Y esto también es algo característico de esta zona, ¿no? De zona de montaña, donde o sea, nosotros estamos más en el valle, pero en la zona de la montaña, vean Bariloche, Villa La Angostura, San Martín, Bolsón, que tienen más vegetación y todo lo demás, ¿no? Como hay cosas que son características. Y así como podemos decir del norte, bueno, también que va a tener algunas características propias, ¿no? El mosquito, ¿no?, que nos va a producir el cólera, la fiebre amarilla, después tenemos la malaria, la vinchuca, etc. Bien, también va a estudiar la identificación de la magnitud de que puede y la tendencia de las necesidades de salud que pueda tener la población, etc. Así que vean cuántos usos podemos dar a la epidemiología. Bien, entonces, ¿cuál es la frecuencia de la enfermedad? Y lo vamos a distribuir en la descripción del estado de salud de la población. ¿Cuál
¿no? ¿Cuál es la causa de la enfermedad? Ahí tenemos que identificar qué nos está enfermando, ¿bien? ¿Qué pasará conmigo? Y ahí va a ser esta determinación de la historia natural de la enfermedad. A lo mejor yo personalmente no me voy a enfermar porque tengo un físico que tiene fortaleza física, tiene buenas defensas, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor me voy a enfermar porque no lo tengo. O sea, todo va a depender también de la biología de la persona, de las determinantes. Recuérdense que las determinantes son muy importantes. Si yo vivo en una casa que no tiene los servicios, no tengo buena higiene, etcétera, va a ser más fácil que me enferme. Bien. Después, la efectividad del tratamiento y la efectividad de la servicios sanitarios, eso va a venir a cómo fue la intervención que se usó, cuál fue la respuesta del paciente, etcétera. Perdón. ¿Estamos claros? Sí, profe. Bueno, Sí, esperemos que profe. sí. Bien, entonces, ¿para qué nos va a servir esta epidemiología? ¿Por qué es tan importante? Primero, porque nos va a dar información en salud. O sea, vamos a saber por qué nos enfermamos o qué es lo que nos está enfermando. Va a completar o va a ser un complemento en las ciencias clínicas. ¿Por qué? Porque nos va a decir, bueno, vamos a tener protección o vamos a tener atención en ciertos grupos, por ejemplo, embarazadas, niños, adultos mayores, personas con defensas disminuidas. ¿Por qué? Porque van a ser grupos de riesgo. Bien, entonces nos va a ayudar y nos va a decir a dónde tenemos que tener más atención. Vamos también a evaluar la terapia y la prevención, o sea, ¿da resultado este tratamiento? ¿Cómo podemos prevenir? Etcétera. Volví para atrás. Bien. Chicos, vamos a cortar para que no se nos caiga. Vamos a hacer una pausa. Bien, pueden tomar un poco de agua, dar una vueltita, ir al baño y nos volvemos a conectar. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Bueno, Bueno, profe.